la importancia de la oración. Quedamos con los frutos no pendientes porque llegamos hasta templanza, pero recuerden que en templanza lo último que tocamos era que lo importante al final, en cada una de estas características, no es tanto lo que nosotros podamos hacer y esforzarnos por tener paciencia y decimos, Señor, por favor, dame paciencia. No resulta así. Esto se forma en nosotros a través de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿cómo se forma? A través de cuánto tiempo pasamos con el Señor. Entonces, el domingo pasado estudiamos la Escritura y tocamos algunos personajes importantes que nos ayudaron a aprender un poquito con lo que es la importancia de la oración. Y vimos 4 personajes. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Quién se acuerda quiénes eran? Vimos Elías, ¿cierto? Elías, Daniel, ¿cuál más vimos? Moisés y uno más, Samuel, ¿cierto? Y aprendimos que Elías, dice la Escritura, que él era un hombre sujeto a pasiones, es decir, era un hombre igual que nosotros. Tenía las mismas debilidades que nosotros, pero dice que él oró fervientemente. Y dice que él preparó un altar, ¿cierto? Él preparó un altar, un lugar, él preparó para orar. ¿Y por qué preparó un altar? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de cosas nuevas. Él hace todo nuevo, Él hace cosas nuevas. Y a veces vivimos de experiencias pasadas, que fueron lindas, que fueron bellas, pero Él quiere hacer cosas nuevas. ¿Cuántos creen que el Señor quiere hacer cosas nuevas en su vida? ¿Cierto? Vimos a Daniel, que era un hombre que tenía por costumbre orar. La Biblia dice que él oraba 3 veces al día, ¿se acuerdan? Pero él oraba siempre. Si bien es cierto, después lo metieron en un foso de los leones, pero él no empezó a orar por eso. Él oraba siempre. Y su oración era de mucha confianza. Él tenía mucha confianza en su Señor. ¿Y por qué lo dijimos? Porque cuando se le prohibió orar, la Biblia dice que él abrió las ventanas. Es decir, no tenía nada que ocultar, no tenía nada que esconderse, no tenía de qué preocuparse, porque él sabía a quién estaba orando. ¿Cuántos saben a quién estamos orando? ¿Cierto? Tercero, vimos Moisés y estudiamos que él cuando estaba en la presencia del Señor dice que él resplandecía. Su rostro resplandecía y que él a veces no se daba cuenta, pero los demás se daban cuenta. ¿Y cómo se da eso? ¿Cómo yo puedo hacer de que los demás se den cuenta de que estoy delante de la presencia del Señor? Y tocamos el ejemplo del solcito. Ahora que hay solcito, uno pasa 1 hora al sol. Yo el viernes estuve en la actividad de mi hija, estuvimos 20 minutos, habremos estado expuestos al sol y mi tono de más monero, ¿cierto? 20 minutos. ¿Es por qué? Porque estuve un tiempo expuesto al sol. Imagínese usted un tiempo expuesto a la presencia del Señor. ¿Cómo va a resplandecer su rostro? Imagínese 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, horas a la presencia del Señor. Entonces dijimos, expóngase a la presencia del Señor. Y el último que estudiamos fue Samuel, y que él decía que él oía la palabra del Señor, él oía la voz del Señor. ¿Y qué es lo que aprendimos para poder oír la voz de Dios? Es bajarle el volumen a las otras voces, a las otras cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. E incluso bajarle el volumen a aquellos que no hablan. A veces hay gente que en vez de animarnos, como que nos desmotivan más, ¿cierto? Entonces no, bájale el volumen a eso y súbale el volumen a lo que el Señor quiere hablar y decir. ¿Amén? Vamos a continuar con la oración. ¿Por qué? Lo que pasa es que el tema de la oración es un tema que a veces se hace difícil, o lo hacemos nosotros difícil en cuanto a la ejecución y en cuanto también a la respuesta que el Señor da a nosotros. Mire, hermana Melanie, todo porque está de cumpleaños, entonces ella siente que ella puede hacer bien. Normal, trabajar. Ya. Santiago, el capítulo 5, el verso 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Mire, yo pienso en esto, yo les quiero comentar esto. Elías oró
para que hubiera lluvia y para que hubiera sequía. Y uno piensa, ¿y cómo fue la oración de él? Fue una oración ferviente. Y no fue chiripa, porque dice que oró para que no hubiera lluvia y después oró para que hubiera lluvia. Entonces, lo primero que quiero que hoy día aprendamos en esta mañana es cómo es la respuesta de Dios a mi oración. ¿Cómo es la respuesta de Dios a mi oración? Y quiero sacar algunas cositas que están en la oración que a veces nos cuesta entender. Primero, la respuesta de Dios no depende depende de lo que Dios dice y no de lo que yo diga. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos amados? Porque a veces nos preocupamos mucho de cómo orar. Estamos muy preocupados de cómo orar a veces. Y vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a sacar a 3 personas para que vengan a orar acá para ver cómo lo hacemos. A ver. Va a venir. Ah, tranquila, asustada. ¿Qué tal? No, tranquilo. Es que el tema es, ¿por qué nos preocupa a veces tanto esto? Es porque a veces decimos, es que no sé cómo orar. ¿Cierto? A veces nos preocupa y decimos que no sé cómo orar. Y lo que pasa es que en nuestros cultos evangélicos, por costumbre, se usa el dirigir una oración, ¿cierto? Se usa el dirigir una oración. Y está bien, está bien. De hecho, el apóstol Pablo dice que el que dirige una oración en público, dice que sea de edificación. ¿Es así? Así dice. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que a veces malinterpretamos esto, entonces creemos que para que sea de edificación, entonces buscamos palabras rebuscadas y palabras místicas y tratamos de repente de exagerar un poquito más la oración porque tiene que ser de edificación. Entonces nos complicamos con la oración y a veces incluso hasta ponemos como cara de oradores, incluso hasta a veces levantamos la voz, así. Entonces, tratando de como de buscarle la forma de edificar en la oración. Pero la respuesta a las oraciones no dependen de cómo lo haga, ni cómo hable, ni cómo lo dirija, ni lo que diga, sino que depende de lo que Dios dice. Entonces quiero profundizar en esto para que todos entremos en esta órbita de la oración. Porque la oración es sumamente importante en la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hermano, yo le pregunto, Elías oró para que lloviera, ¿cierto? ¿Quién se sabe la oración que Elías hizo para que lloviera? ¿Quién se la sabe de memoria? Que me la diga ahora. ¿Quién se la sabe? ¿Por qué no se la sabe? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué nadie se sabe la oración de Elías para que lloviera. ¿Cómo no se la saben? ¿Sabe por qué no se la sabe? Porque no sale en la Biblia. No sale en la Biblia la oración de Elías. La Biblia lo único dice, y Elías oró. Nada más. ¿Sabe por qué no sale en la Biblia? Porque no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Elías oró para que no lloviera. Nada más. ¿Pero qué es lo importante? Lo que dijo Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Anda y dile al rey que no va a haber lluvia. Eso es lo importante. En el libro de 1 Reyes 17 dice eso. Y en el 18 viene el Señor y le dice a Elías, Elías ora porque va a llover. Eso dice. Pero no dice nada más, mis hermanos amados. No sale escrita cómo fue la oración de Elías. Mire, eso es lo que dice en el 17. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y ahí viene el texto que dice, anda y escuéndete en un arroyo y vas a beber agua de ahí y te va a alimentar un cuervo y todo el tema. Eso sí sale, pero no sale cómo fue la oración de Elías. Y después en el siguiente, en el 18 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y él dice el texto que va, anda a Sarepta y te vas a encontrar con una viuda y te va a sustentar y todo el tema. Eso era lo realmente importante, mis hermanos amados. Lo importante no es lo que nosotros decimos. Lo importante en la oración
en la respuesta a la oración es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es la composición literaria, a veces nos podemos como literarios para orar, ¿ah? ¿Cierto? No es la composición literaria, ni que cuadre, ni que rime, ni nada de esas cosas, mis hermanos amados. Todo empieza, mis hermanos amados, todo empieza creyendo y confiando que es Él el que lo hace y no lo que yo diga. ¿Amén? Hermanos amados, ¿a alguien le ha dicho alguna vez, oiga, qué hora bonito usted? ¿A alguien le dice eso, no? Diga, no sea humilde, hermano, diga, sí, pastor, a mí me dijeron una vez que yo oraba bonito. Hermanos amados, no importa si su oración es bonita o su oración es fea. Yo le pregunto, ¿se acuerdan de Ana? Ana, la profetisa, ¿se acuerdan? Ella iba al templo y oraba porque quería tener un hijo. ¿Qué le dijo el sacerdote cuando la vio orando? Que estaba borracha, po. Le dijo que estaba borracha. O sea, ¿la oración era bonita o fea? Era bien fea la oración, pues, mis hermanos amados, para haberle dicho eso. Pero no importa si es bonita o si es fea la oración. Lo importante es que sea eficaz. Es ahí el punto, mis hermanos amados. Es ahí el punto, mis hermanos amados. ¿Sabe? Uno de los primeros versículos que me aprendí fue Jesús lloró. Que está en Juan 11, ¿cierto? Me lo aprendí rápidamente. ¿Sabe por qué Jesús lloró? ¿Quién se acuerda por qué Jesús lloró? Porque había muerto su amigo Lázaro. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Pero él dice, voy a ir allá para que él resucite. Entonces uno piensa y dice, oye, cuando uno está enfermo, uno ora 15, 20 minutos ya. Entonces, para resucitar a un muerto estamos hablando de que tiene que ser una oración de por lo menos 4 horas, ¿cierto? ¿Cuánto han orado para que se resucite un muerto? ¿O cuánto han orado para que un vivo se muera? No. Pero uno imagina que una oración para que un muerto resucite tiene que ser una oración, pero ¡wow! ¿Sabe cómo oró Jesús? Mire, entonces quitaron la piedra, todavía no empieza a orar, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y aquí viene la oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esa fue la oración. ¿Se da cuenta? Y es más, el siguiente versículo, que no lo escribí, dice, y te digo esto para que los demás crean de que tú me escuchas. Por eso le puso eso, si no le hubiese dicho, Padre, gracias, y nada más, porque yo sé que Él me escucha. Esa fue la oración, mis hermanos amados, para que resucite Lázaro. ¿Por qué? Porque Él le dice después, Lázaro, sal fuera, pero esa fue la orden. Pero la oración fue esa, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire, escúcheme esto. Las largas oraciones en público son una manifestación de cortas oraciones en privado. Y las cortas oraciones en público son una manifestación de largas oraciones en privado. ¿Quién le enseñó eso, pastor? Jesús. ¿Cuánto oraba Jesús en privado? Pasaba horas, en las noches sobre todo. ¿Se acuerda cuando de repente a los discípulos, uy, ustedes no son capaces de pasar una hora, y él después otra hora, y después otra hora? En privado él pasaba horas y horas. Pero en público su oración era tan sencilla como, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Se da cuenta que la oración es muy sencilla, mis hermanos amados? ¿Se da cuenta, no? Y a veces nosotros nos complicamos. Mire, yo cuando llegué al Señor, me enamoré del Señor. Y yo estaba en todos los cultos.
Justo, mensajera a veces llegaba porque venía del trabajo, pero venía la oración del martes, el jueves, y yo no sabía orar, pero aquí estaban los martes de oración. Y cuando estaba ahí, yo escuchaba las oraciones de los hermanos y trataba de escuchar para qué, para poder aprendérmela por si me llamaban. Y yo me complicaba porque dije, y no, es sencilla la oración, mis hermanos amados, es tan simple la oración, no se complique. No se complique con las oraciones, mis hermanos amados. Mire, Jesús, Él tenía horas de intimidad de oración. Pero cuando Él oraba en público, era oraciones cortas. Mire, Mateo 6, el 7 y el 8, en la nueva versión internacional, por si no se parece a la versión, dice, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se... Oye, hermano amado, ¿para qué los complicamos tanto? Si Él sabe lo que tú necesitas. ¿Usted cree que el Señor sabe lo que usted necesita? Entonces, no nos compliquemos tanto, mis hermanos amados, de lo que tengo que decir, en cómo lo voy a decir, en de qué forma lo voy a decir. No, mis hermanos amados, no se compliquen estas cosas, mis hermanos amados. No funciona así. Mire lo que dice el texto. ¿Ustedes creen, le dice, que el Señor los va a escuchar por sus muchas palabras? No. Y para orar, este es un paréntesis. Yo sé que aquí hay varios que son antiguos y llevan harto tiempo orando, pero este es el consejo que doy yo. ¿Y por qué? Porque lo dejó Jesús. Cuando oren, oren al Padre. Jesús dijo, y cuando oren, oren así, Padre nuestro. Cuando partan una oración, yo sé que a lo mejor alguien parte con el Hijo, alguien parte con el Espíritu Santo. Está bien, no quiero cambiarle su forma, pero esta es la forma que yo aprendí y he sido enseñado. Cuando partan orando, partan al Padre, Padre amado, Padre celestial, como usted guste. Luego, ¿en el nombre de quién? En el mío no, si no tiene idea de quién soy yo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo tercero, para no alargarme tanto, siempre pida esto. La Biblia nos entregó promesas. Y esas promesas son reveladas y recordadas por el Espíritu Santo. Hermanos amados, cuando usted ore, recuerde las promesas que el Señor le ha dado. Señor, en tu palabra tú dijiste que nada me faltará. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nada falte a mi hogar. Señor, tu palabra dice que tú no me dejarás ni me desampararás. En el nombre de Jesús, te ruego que no me dejes ni que me desampares, Señor. ¿Se dan cuenta? Un orden para que podamos orar correctamente. Y es más. ¿Quién le ha prometido algo a su hijo? Todos le hemos prometido algo al hijo, ¿cierto? La Matilde tiene una memoria. Papá, tú me dijiste esto. Ayer le dije, hija, fuimos a comprar algo, quería ir a la plaza. Hija, después vamos a ir a la plaza. Era las 7 de la tarde y se acordó. Me dijiste que íbamos a ir a la plaza. A veces esos pillos sí te dicen, papá, tú dijiste eso. Y yo, ¿cuándo dije eso? No me acuerdo. Pero Dios se acuerda de todas las promesas. Él no olvida ninguna de sus promesas. Si Él dijo, Él lo hará, mis hermanos. Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hará. Si Él lo dijo, es porque Él lo hará. Entonces, lo primero que hemos aprendido es que no depende de lo que nosotros digamos, sino que depende de lo que Él dice. ¿Amén? Segundo, depende de la bondad de Dios y no de la mía. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta a mi oración no depende de lo bueno que pueda hacer, sino que depende de lo bueno que es el Señor conmigo. Acuérdense que la Biblia dice que nuestras cosas buenas son como trapos de inmundicia. Mire,
Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Era bueno Elías? No, era igual que nosotros. Sus obras eran como trapos de inmundicia, mis hermanos amados. Entonces, no depende de lo bueno que podamos hacer. Mire, Jesús da este ejemplo. En Lucas 18 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire esa oración. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Que le dijo el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos amados, ¿qué significa que regresó justificado? Significa que el Señor lo escuchó su oración. ¿Y el hombre era bueno? No, la Biblia dice que era un hombre pecador. ¿Y esto por qué? Porque la respuesta de Dios no depende de nuestra bondad, no depende si somos buenos, depende simplemente porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El mismo ejemplo que tenemos es el ladrón de la cruz. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? ¿Se acuerdan cuál fue la oración que hizo el ladrón de la cruz? Acuérdate de mí cuando estés... Eso fue todo lo que él oró. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entienda esto, mis hermanos amados. No depende de lo bueno que pueda hacer yo, sino que depende de lo bueno que es Dios. ¿Amén? Bien. Vamos a ver uno último. Este lo dejé al último porque sé que va a sonar conflictivo. Depende de mi fe, no del poder de Dios. ¡Ah! Pastor, blasfema. ¿Ah? Miren, hermanos amados, no me refiero al poder de Dios en sí. Dice la Biblia: no se ha cortado mi mano para salvar. Dios es todopoderoso. Él es el omnipotente. Él es el todopoderoso. Pero si no hay respuesta a la oración, entre otras cosas, es porque la fe es fundamental. Bien. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cómo empieza fervientemente? Con la letra, con fe, mis hermanos amados, con fe. Y mire, Marcos 11 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Cuántos creen en esto? Mis hermanos amados, lo que está diciendo el texto, es: empieza a visualizar lo que estás pidiendo. ¿Estás orando para que tu esposo se convierta? Empieza a visualizarlo aquí, adorando al Señor, levantando sus manos, abriendo la Escritura, predicando la palabra. Empieza a visualizar a tus hijos. Estás orando para que se convierta, para que entreguen su vida al Señor, para que salgan de sus malos caminos. Empieza a visualizarlo, empieza a creerlo. Visualiza no para crear, visualiza para creer. Nos amamos, esto es como el caso del ejemplo de la anciana que estaba y que vivía en un monte largo, y había una iglesia que estaba justo al frente, pero le quedaba lejos. Y había un cerro que le tapaba la iglesia. Y dice: Señor, te pido en el nombre de Jesús que ese cerro se corra para yo poder ver la iglesia.
Se fue a acostar y al otro día se levantó, abrió su ventana y ahí estaba el cerro tapando. ¿Sabe cuál es lo que dijo ella? Yo sabía que no se iba a correr el cerro. Eso pasa con nosotros, mis hermanos amados. Como no lo vemos, dijimos, no, si este ya no se va a convertir ya, no, si este ya se apartó, este ya se fue, no, si esto ya no pasó, esto ya se olvidó de esto. Mis hermanos amados, tenemos que empezar a creer. ¿Y cómo creo? Visualizando lo que yo pedí, ya he hecho. Hermanos amados, Elías oró fervientemente por lluvia. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo al criado? ¿Quién se acuerda? Cuando oró por lluvia. ¿Qué le dijo al criado? Dígamelo fuerte. ¿Cierto? Ve, sube al monte para ver si hay algo. Fue y ¿qué vio? Nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo Elías? No, entonces no va a llover. ¿Dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Anda de nuevo. Después le dijo, anda 7 veces. Y cuando fue la 7ª vez, dice que vio una nube pequeñita, así como la palma de una mano. ¿Cierto? ¿Vio lluvia? No, una nube. Le dijo a Elías, anda anda el rey y dile que se apure porque viene el aguacero, viene la lluvia, y corre porque se viene la lluvia. Hermano, no había nada, había una nube, pero él ya lo visualizó. Hermano amado, empieza a visualizar. ¿Has visto una nube como una pequeña mano en tu petición? ¿Lo has visto? Entonces empieza a visualizarlo, empieza a verlo acá, adorando, levantando las manos, empieza a verlo, empieza a creerlo. Mis hermanos amados, la respuesta a nuestras oraciones no depende del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él, su poder es infinito, su poder está. Si Él lo hace, lo quiere hacer, no tiene problema. El problema es nuestra fe, el problema es que no lo creemos, mis hermanos amados. Y el Señor te dice hoy día, cree, pero para creer tienes que empezar a visualizar. Velo en este lugar, velo sirviendo, velo volviendo a tu casa, velo saliendo de los malos caminos. Empieza a ver lo que estás pidiendo con tanta fe. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo cree, mis hermanos amados. Pero es un tiempo de empezar a creerle al Señor, mis hermanos amados. La oración es para eso, es para creer, mis hermanos amados. Y mire, ¿usted se imagina su vida sin ese problema por el cual usted ora por tanto tiempo? ¿Se lo imagina? Imagíneselo. Imagínese que ese problema por lo que usted ha orado tanto no está. ¿Cómo se siente? ¿Sabe cuál es el problema? Como no visualizamos, nos ahogamos en el mismo problema y nos asfixiamos. Y nos derrota y nos va haciendo caer y caer y caer al punto que decimos, no puedo más, y no oramos más. El llamado del Señor hoy día es a que empiece a orar y a orar sin cesar, a orar perseverando. Mire, el mejor ejemplo de eso es esto. No, ese no, ese. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no, dile al que está al lado tuyo, no desmayes, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando venga la respuesta, ¿hallará fe en la tierra? Debemos empezar a creer. Se da cuenta que a veces cuando uno ora, Señor, Señor, y de repente viene la respuesta y como que a veces nosotros somos los más sorprendidos. ¡Oh! Pero si usted está orando por eso, ¿por qué se sorprende? Si usted está orando por eso y decimos gloria a Dios porque pasó esto, pero si usted está orando por eso, ¿de qué le sorprende? Mis hermanos amados, depende de mi fe, no del poder de Dios, porque el poder de Dios es infinito, mis hermanos amados, es infinito. Y con esto termino. Hay oraciones que Dios responde al instante, pero hay otras que Dios se toma un tiempo. ¿Por qué? Porque es como cuando uno está enseñando a su hijo a caminar. ¿Y uno qué es lo que hace? O andando en bicicleta. Uno lo lleva, ¿cierto? Y lo suelta y le dice, ven, ¿cierto? Y le dice, ven, ven, ven. Y el niño va moviéndose así. Qué lindo cuando parten caminando, ¿cierto? No sabe lo que le espera después. Pero uno dice, ven, ven, ven. Y empieza a caminar. ¿Y qué empieza a hacer uno? Se empieza a hacer para atrás. ¿Por qué no lo ama? ¿Por qué lo hace? Para añadirle una milla extra. Para añadirle un kilómetro extra. No sé si lo entendiste. Por eso no te responde. No es porque no te ama. Es que necesita añadirte a ese tiempo de oración una milla extra. Es el Señor en eso que tú estás clamando y el Señor se va haciendo para atrás. ¿Por qué? Porque necesita potenciar tu oración. No es que no te ama. No, si es lo que está haciendo eso, está haciéndose para atrás. ¿Por qué? Porque Él necesita potenciarte en la oración, mis hermanos amados. Él necesita fortalecerte en esa área. Mis hermanos amados, es en la oración donde están la mayor de nuestras guerras. Pero también es a través de la oración donde están la mayor de nuestras victorias, mis hermanos amados. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Mire, el mayor milagro no está tanto en la respuesta a tu oración. El mayor milagro está en lo que Dios formó en ti mientras orabas. ¿Sabes lo que forma el Señor en ti mientras oras? El carácter de Cristo en tu vida. ¿Cuántos animan a no dejar de orar? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Cierra tu ojito ahí. Quédate ahí sentadito. Cierra tus ojitos. Pongamos en práctica esto. ¿Les parece? Pongamos en práctica esto. Primero recuerda que no depende de lo que digas. No te esfuerces buscando palabras rebuscadas. Si la Biblia incluso dice que aun si no supiéramos qué pedir, el Espíritu con sonidos indecibles nos ayuda a orar. Él sabe de lo que tienes necesidad. No te compliques. Si hubiera sido tan difícil la oración, ¿tú crees que Dios lo hubiese dejado como un arma importante? Si Dios lo dejó como un arma importante, lo hizo fácil. No te compliques con las palabras. No te compliques con que rimen ni que sean bonitos si son feas. Lo importante es que esa oración sea eficaz. Al Padre en el nombre de Jesús y por el poder de su Espíritu. Segundo, no te olvides que no depende de tu bondad, no depende si eres bueno, si eres malo. Depende de la bondad de Dios y de su misericordia. Y tercero, no depende del poder de Dios, porque Él es todopoderoso, Él es eterno.
sino que depende de tu fe. De que empieces a visualizar, no para crear, sino para creer. Eso es fe, ya está. Eso es fe. Ahora empieza a visualizar. ¿Cuántos quieren empezar a visualizar? Cierra tus ojos y empieza a visualizar. Empieza a visualizar eso por cuánto has orado, por cuánto has buscado, por cuánto has clamado, por cuánto has derramado tantas lágrimas. Ahora empieza a visualizarlo, empieza a verlo ya hecho, ya está hecho por el Señor. Empieza a creerlo, empieza a descansar. La Biblia dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Visualízalo, ya lo viste. Entonces ahora sigue perseverando con más fuerza. Sigue creyendo con más fuerza. Porque si Él dijo, Él lo hará. Así dice el Señor. Ahora póngase en pie. ¿Ya lo vio, cierto? ¿Lo vio? Qué lindo como lo hizo el Señor. Yo lo creo. Pero Él ya lo hizo. Ahora oremos para que no desmayemos ni dejemos de perseverar en lo que ya vimos. Porque ya lo vimos y es hermoso. ¿Cierto? Lo vimos y es hermoso. Pero ahora no bajamos los brazos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Señor, gracias por la oración. Gracias porque es muy fácil, Señor, la oración. Gracias porque no la pusiste difícil, Señor. Nosotros, Señor mío, por la mística y por la tradición la complicamos, Señor mío. No necesitamos ser grandes teólogos, Señor, para orar. Señor, lo único que necesitamos es poder orar al Padre en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, fervientemente creyendo de que si tú lo dices, así va a ser, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, que en cada uno de mis hermanos repose sobre ellos un espíritu de oración eficaz. Señor, si es feo, si es bonito, no lo sé. Señor, muchas veces oramos, Señor, y no entendemos nada, pero tú sí entiendes todo, Señor. Tú sabes todo, Señor mío, porque antes que te pidamos, la palabra dice que tú ya sabes lo que necesitamos, Señor mío. Incluso si nos toca orar o interceder por alguien y se llamaba José y le dijimos Claudio, no importa, el Espíritu arregla nuestras oraciones. Porque no importa lo que digamos, lo que importa es lo que tú dices. Y tú dices que nos vas a oír, tú dices que nos vas a responder y tú dices que nos vas a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Señor, en el nombre de Jesús, hoy día cada uno de nosotros ha visualizado por lo que tanto orado, Señor mío. Cada uno de los que hoy había bajado sus fuerzas orando, hoy ha vuelto a alzar sus brazos, Señor mío. Hoy ha vuelto a creer, Señor mío, porque ha entendido que eres tú, Señor, haciéndote para atrás. ¿Para qué? Para añadirle una milla más de tiempo a tu oración. Una milla más de tiempo de clamar, una milla más de tiempo de exposición. Porque es así como Él forma el carácter de Cristo en sus hijos. Gracias, muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza y el poder por todos los tiempos en el nombre de Jesús. Amén. Si puedes darle un abrazo a tu hermana y dile, no dejes de creer, ni de perseverar, ni de insistir. Si puedes decirle, no bajes tus brazos. Puedes decirle,